Bienvenidas y bienvenidos al capítulo de esta semana de Weekly. Mi nombre es Sofía Niño de Rivera y los invito a que nos hagan comentarios y preguntas sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy el mundo está viendo cómo tres piezas se mueven al mismo tiempo y juntas pueden cambiar el orden internacional. En primer lugar, tenemos a Estados Unidos e Irán al borde de romper el alto al fuego. Por otra parte, Israel endureciendo su política con una ley que ya genera un rechazo global. Y por otro lado, Europa cuestionando por primera vez su relación con Israel. Lo que está pasando no son eventos aislados, sino es un mismo tablero y este tablero se está tensando cada vez más. La historia que tenemos para esta semana y con la que vamos a empezar el Weekly es la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque acaba de entrar en un punto crítico. Esta guerra que parecía que iba a tener un desenlace temprano, ahora nos sorprende, porque este fin de semana Estados Unidos interceptó y confiscó un barco iraní en el estrecho de Hormuz. Esto no es algo menor. Sabemos que todo lo que pasa en el estrecho de Hormuz puede impactar políticamente, pero también comercialmente. Sabemos que este punto literalmente es la arteria del petróleo mundial. Lo que vemos como resultado inmediato de lo que ocurrió el fin de semana es que subieron los precios del petróleo, se paralizó nuevamente el tránsito marítimo y el alto al fuego está a horas de expirar porque se condiciona mucho a estas decisiones que Irán implementa sobre el derecho de Hormuz. Irán ya respondió y calificó el movimiento como piratería y está reconsiderando participar en negociaciones. Mientras tanto, Trump está presionando para que haya un acuerdo, pero también está amenazando con escalar mucho más el conflicto si el acuerdo que él quiere no se firme. Traducción simple, estamos en un punto donde la diplomacia y la guerra están coexistiendo al mismo tiempo. Como ya sabemos, este conflicto no empezó esta semana, lo cual hace que cada vez se vuelva más y más complejo. Recordemos que todo esto arrancó con los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán en febrero de 2026. Pero hoy el riesgo es otro. Si se rompe el alto al fuego o si Hormuz se bloquea completamente o por estas temporadas, o incluso si otros actores entran al conflicto como grupos paramilitares como lo es Hezbollah en Líbano o incluso otras fuerzas geopolíticas como lo es China o Rusia, que muchas veces son aliados de los actores que ya intervienen en esta guerra, dejaría de ser un tema regional para convertirlo en una crisis global donde el comercio y la política se van a ver altamente comprometidos. Por otro lado, y probablemente algo de lo más polémico que vemos en este conflicto, es que en Medio Oriente, que siempre ha funcionado como una olla en ebullición, Israel aprobó una ley que establece la pena de muerte como castigo por terrorismo. El tema aquí es que esta ley está siendo aplicada principalmente a palestinos. Y bueno, en términos legales, la pena de muerte se vuelve la sentencia por defecto. Puede aplicarse incluso en tribunales militares y con mayoría simple de jueces. Esto es enorme porque Israel prácticamente no utilizaba la pena de muerte y ahora no solamente la quiere utilizar, sino que la está institucionalizando en un contexto de conflicto. ¿Y cuál es uno de los países con más conflicto actualmente en el mundo? Israel. Por supuesto que la Unión Europea, así como muchos países de la comunidad internacional, lo han calificado como un claro retroceso y una ley con carácter discriminatorio. Y es que aquí está el punto clave. No es solamente una ley, es un cambio en la lógica que está teniendo el conflicto. El conflicto no solamente con Irán, el conflicto de Israel de hace años con Palestina y con otras fuerzas militares. Estamos pasando de tener el conflicto en una especie de lógica de contención hacia un castigo ejemplar. Estamos pasando de la seguridad a un tema de disuasión extrema, porque esto es lo que realmente Israel está buscando con imponer la pena de muerte como una cuestión legal. Esto también tiene dos implicaciones fuertes, además del tema de la disuasión. En primer lugar, por supuesto que escala la tensión con Palestina y en general con todo el mundo árabe. Y en segundo lugar, va a generar una ruptura con aliados históricos de Europa. Esto implica también un retroceso en cuestión de la lógica jurídica a nivel internacional.
Y por último, pues también Europa ya está empezando entonces a cambiar el tono, y esto no es menor. Países como España, Irlanda y Eslovenia están proponiendo suspender el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel. Para dimensionarlo un poquito, la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel. Y si esto se rompe, por más que Israel tenga como aliado a Estados Unidos, no es diplomacia, es presión económica real. Entonces, más de 1 millón de ciudadanos europeos piden sanciones para que el gobierno israelí pare o se retracte de esta decisión jurídica. Italia ya pausó la cooperación en defensa, lo cual para Israel es muy importante porque vuelvo a lo mismo. No porque cuente con el apoyo de Estados Unidos es que es cosa menor el apoyo que proviene por parte de la Unión Europea. Y en general, dentro de la Unión Europea se está generando una división muy fuerte. Entonces, Europa entra en una contradicción. Dice defender por un lado los derechos humanos, pero también se le critica que históricamente ha sido aliado de Israel y entonces ahora tiene que elegir y ser congruente. Pero bueno, mientras tanto, veamos lo que está sucediendo en torno a este tema y las declaraciones que algunos líderes de estos países de la Unión Europea están haciendo al respecto. La Unión Europea no pudo acordar imponer las mínimas sanciones contra Israel por las continuas violaciones al derecho internacional en Palestina y el Líbano. La medida fue abordada durante una reunión de los ministros de Exteriores europeos celebrada en Luxemburgo. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó que la iniciativa no fue aprobada por falta de unanimidad. Anteriormente, algunos países del viejo continente, con España a la cabeza, tomaron la iniciativa y prometieron imponer sanciones a los colonos israelíes violentos. Su objetivo era asegurar la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Tel Aviv, así como diversas restricciones comerciales. Y así es como en el Weekly de hoy vimos 3 historias, pero un mismo patrón. Una guerra que no termina y medidas mucho más radicales y aliados que empiezan a distanciarse. Esto ya no es solo una cuestión de Medio Oriente, es un reacomodo global. La pregunta no es si va a escalar, sino quién se va a alinear con quién. Quédense con nosotros en el próximo episodio de Weekly para ver cómo evolucionan todos estos conflictos. Mi nombre es Sofía Niño de Rivera y los invito a que consuman todo el contenido de Petróleo y Energía. Nos vemos a la próxima. El sector energético de México no se mueve solo. Detrás de cada decisión, cada proyecto y cada innovación, hay líderes que marcan un rumbo. En la nueva edición especial de Petróleo y Energía, 100 líderes del sector energía, reconocemos a las mujeres y hombres que hoy están defendiendo el presente y el futuro de una de las industrias más estratégicas para el país. Funcionarios, empresarios, especialistas y visionarios que impulsan el desarrollo energético, industrial y tecnológico de México. Conoce sus historias, su visión y los retos que están transformando la industria. Petróleo y Energía, edición especial 100 líderes del sector energía.